capacitación de la firma GPERM. En particular, este está dedicado a diseño de geometría revertida dentro de la familia de lentes esclerales llamada SclearLens del laboratorio GPERM. La idea es que, al igual que los módulos anteriores, esta sea una clase dinámica. Entonces, si en la medida que yo voy explicando la presentación surge alguna duda, algún interrogante, me interrumpen, me escriben ahí abajo en el chat. Yo trato de aclarar el tema si queda con alguna incógnita, un interrogante. Primero voy a explicar un poco fundamentos de qué es lo que queremos llegar a corregir con una geometría revertida. Y eso está vinculado a las distintas geometrías que podemos encontrar a nivel corneal. Para explicar esas geometrías tenemos que partir de cuál es la base matemática que nos identifica las diferentes formas. Dentro de la matemática encontramos en lo que sería la parte de geometría, la descripción de circunferencia, elipse, parábola e hipérbola, que son las distintas formas que van a estar simples o combinadas, y son las que van a generar la geometría de una córnea. Estas distintas formas geométricas se tipifican o se clasifican en base a ciertos parámetros. Esos parámetros son el de la excentricidad fundamentalmente. Después tenemos el valor de asfericidad, que lo podemos encontrar en la literatura como valor Q. Y después tenemos el factor de forma, identificado con la letra P minúscula. Estas tres letras, la E de excentricidad, la Q de asfericidad y la P de factor de forma, se vinculan en una fórmula matemática. Por lo tanto, si yo tengo uno de esos tres valores, puedo saber los otros dos. Está cargando la otra hoja, la otra pantalla. Estos valores son importantes porque nosotros los podemos encontrar en el topógrafo. Cuando hacemos una topografía corneal, los topógrafos nos brindan el valor generalmente de excentricidad, o también nos brindan el valor el valor Q de esa córnea. La diferencia más grande entre el valor de excentricidad y el valor Q es que matemáticamente la excentricidad surge de elevar un número al cuadrado. Por lo tanto, siempre va a ser un número positivo. Mientras que el valor Q no surge de elevar un número al cuadrado. Entonces puede tener signo positivo o negativo. ¿De qué nos sirve esto? Nosotros, cuando vemos una topografía, podemos encontrarnos una córnea que tiene un valor de excentricidad 0.7 y no sabemos si es una córnea prolata u oblata. Eso es lo que vamos a ver en esta placa. Si vemos la elipse que está dibujada abajo a la derecha, vemos que tiene un lado más plano y un lado más curvo. El lado más plano, vamos a dibujarlo acá, sería el de arriba, que está identificado como oblata, ¿sí? Esta parte de aquí, la más plana. Que es plana en el medio, donde está la letra B, y en la medida que nos alejamos del centro, se va haciendo cada vez más curva, más cerrada. ¿Sí? Guillermo, no sé si ninguno tiene audio o solamente Guillermo. Guillermo, entonces te conviene reiniciar, salir y volver a entrar, porque seguramente es algo relacionado a la plataforma desde donde estás viendo. Entonces, ese extremo de la elipse, estamos viendo que tiene una forma plana en el centro y que se va incurvando hacia los bordes. Por otro lado,
El otro extremo de la elipse, el que vemos aquí identificado con la A, tiene otro comportamiento. Es más curvo en el centro, y en la medida que nos alejamos del centro se va aplanando. Bueno, esa es la forma que identifica a la córnea tradicional, la córnea que no ha sido operada y que no tiene ninguna cirugía refractiva ni ninguna otra patología. Usualmente una córnea sana, regular, tiene un valor de excentricidad de 0.45, 0.48. Cuando tenemos un queratocono, ese valor de excentricidad empieza a aumentar porque tenemos un encurvamiento más pronunciado del centro y una tasa de aplanamiento más elevada. En cambio, cuando es una córnea oblata, que puede ser una córnea post-cirugía refractiva, una córnea después de un trasplante, donde queda el botón muy plano, una córnea después de ortokeratología, tenemos un aplanamiento en el centro y un encurvamiento periférico. Toda esta carga, digamos, de identificación relacionada con los valores matemáticos de la geometría es para que le podamos sacar provecho a los valores que nos brinda el topógrafo, que sepamos qué significa cada uno y que le podamos dar una utilidad óptima. Entonces identificamos que cuando una curva es un círculo perfecto, es decir, que no cambia su radio de curvatura del centro hacia la periferia, estamos hablando de una circunferencia, de un círculo, y el valor de E va a ser 0, porque no hay tasa de variación de curvatura. Cuando pasamos una elipse, el valor de E de excentricidad va a ser mayor a 0 y menor a 1. Eso nos está identificando que es una córnea o normal o un queratocono. Y ya cuando el valor de excentricidad supera 1, estamos en el rango de una hipérbola, que son los casos de queratoconos muy elevados, muy agudos, que pueden tener ese tipo de valores. Todos estos valores que yo mencionaba recién de excentricidad son en número positivo. No existe la excentricidad negativa. Algunos topógrafos, a veces, para diferenciar prolata y oblata, usan un valor de E negativo, pero matemáticamente es incorrecto eso, porque el valor de E surge de elevar algo al cuadrado. El valor que sí puede ser negativo es el de la asfericidad, el valor Q, que es lo que vemos en esta tabla. Y tenemos ahí ciertos parámetros que nos dan una referencia sobre cuál es el valor Q esperable de acuerdo a la patología que tenga cada córnea. Fíjense que arriba tenemos valores Q negativos, córnea normal 0.26, 0.52 negativo, sin aberración esférica. Tengamos en cuenta que una córnea normal, regular, no operada, tiene un poco de aberración esférica. Queratoconos moderados, valor de Q menos 1, y queratoconos severos Q menos 2, o alrededor de eso. Y abajo tenemos los equivalentes para una queratotomía radial de 8 cortes o de 16 cortes, donde la córnea queda muy plana realmente en el centro y se curva bastante hacia los costados. Entonces, si nosotros vemos estos valores y no vemos la topografía, si vemos que el valor Q es positivo o negativo, podemos saber si se trata de una córnea que tiene una cirugía refractiva o un queratocono. Más o menos nos damos una idea. Aquí Virginia pregunta si la córnea es oblata, por ejemplo en postcirugía refractiva, ¿qué valores de esperar de excentricidad? Bueno, el valor de excentricidad, como dije antes, no necesariamente nos está hablando sobre si la córnea es prolata u oblata. Nosotros podemos tener un valor de excentricidad 0.8
y no sabemos si es oblata o pralata, es decir, que puede responder a un queratocono o a una córnea post cirugía refractiva. ¿Mm? Entonces, el valor E siempre hay que analizarlo en base a lo que nosotros vemos en la topografía. Más adelante yo voy a mostrar un caso donde está la equivalencia de valor de excentricidad y valor de Q, para que se note cómo cambian en un caso postquirúrgico. Pero el diferencial grande acá es el signo negativo o positivo en valor Q. Acá justo lo tenemos. Fíjense que tenemos del lado izquierdo una córnea que ha sido sometida a una cirugía refractiva, está bien plana en el centro, y del lado derecho tenemos una especie de degeneración marginal pelúcida, un tipo de ectasia. Entonces podemos comparar que el valor de excentricidad de ambas topografías es prácticamente el mismo, 0.88 y 0.85. Y sin embargo, cuando nosotros miramos la imagen no tienen absolutamente nada que ver una que otra, la forma es totalmente distinta, y donde nos damos cuenta es cuando miramos el valor Q. Fíjense que el valor Q en la imagen de la izquierda es 3.36 positivo, es decir, que nos está diciendo que es una córnea oblata, claramente oblata, mientras que del lado derecho tenemos un valor Q negativo, menos 0.72, que nos está indicando que es prolata. De ahí la importancia de estos dos valores. ¿Qué tiene que ver esto con geometría revertida? Bueno, que nosotros el mayor uso que vamos a dar a lentes de geometría revertida es cuando nos encontramos con córneas como la del lado izquierdo, córneas que son muy planas en el centro, que tienen como una rodilla donde termina el aplanamiento y continúa la córnea con la geometría natural que tenía antes. Entonces, en esos casos es donde nosotros le vamos a sacar el máximo provecho a una lente de geometría revertida, porque vamos a tratar de igualar o de generar una superficie que imite lo más parejo posible esa topografía que estamos viendo. Esto es un poquito lo que expliqué antes: geometría prolata, más curvo en el centro, más plano hacia afuera; geometría oblata, plano y curvado hacia afuera. Entonces, geometría revertida, el principal uso va a ser para córneas oblatas. Otro factor que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a lo que sería la aplicación directa de la lente de geometría revertida es el análisis de el empalme entre la córnea y la esclera, lo que sería la zona de interfaz del limbo, que puede tener distintas formas. Y en ciertas ocasiones nos conviene utilizar una lente de geometría revertida para tratar de reproducir mejor esa geometría. Del lado izquierdo, el dibujo número 1, tenemos como si fuera una continuación, ¿no? La córnea y la esclera tienen prácticamente el mismo radio de curvatura. Y a medida que vamos hacia la derecha vamos viendo cómo va cambiando, y son casos donde la esclera es más plana y hay una mayor diferencia entre la córnea y la esclera. ¿Cómo nos impacta esto en la lente de contacto? Bueno, lo estamos viendo acá. En el caso de la fotografía izquierda, fíjense que es un trasplante. Ese trasplante tiene una variación significativa de curvatura donde está la flecha inferior, que es donde termina el injerto y se une con la córnea nativa. Ahí hay como una depresión bastante marcada. Mientras que en la fotografía de la derecha tenemos un queratocono significativo, pero la córnea cuando llega al limbo prácticamente no tiene variación de curvatura. Eso vamos a tomarlo en cuenta porque con una lente de geometría revertida, en el caso de la fotografía izquierda, podemos reducir un poco el exceso de clearance que se nos formaría en esa depresión que estamos viendo abajo, como si fuera una 6. Esto es lo que les mencionaba. Ahí tenemos la fotografía del injerto, cómo se cierra, y está puesta una lente con geometría prolata clásica,
Entonces tenemos un muy buen alineamiento en la zona del injerto, en la zona central. Debería ser esta de aquí arriba. Ahí tenemos un muy buen injerto, una muy buena alineación con buen clearance, pero aquí abajo tenemos un clearance excesivo. Ese clearance excesivo nos reduce el oxígeno, hace una especie de efecto de succión que puede provocar un prolapso de conjuntiva y reducimos mucho la oxigenación. Entonces, en estos casos es donde una geometría revertida va a mantener un clearance más parejo y homogéneo sin tener tanto exceso de líquido. Acá tenemos la forma esquemática de una lente de geometría revertida, tenemos la curvatura central de la lente que usualmente van a ser bastante planas, la de aquí al centro. Después tenemos una curva secundaria revertida, que es la que se hace más cerrada, cambia abruptamente de curvatura para acompañar esa variación de curva de la córnea. Acá tenemos lo que es el diseño clásico del lado izquierdo, que en líneas generales son 3 zonas: la zona central de córnea, después el limbo y la banda de apoyo escleral. Mientras que el diseño de geometría revertida tiene una banda más, que es la que nosotros vamos a modificar para que la lente suba o baje la altura sagital y para que nos ayude a reducir ese exceso de clearance que podemos tener en los bordes. La curva revertida generalmente tiene un ajuste entre 4 y 10 dioptrías respecto a la curva base. Supongamos que nosotros tenemos una lente con una curva base de 42 dioptrías, o 40, vamos a suponer 38 dioptrías, algo más plano todavía, porque generalmente usamos curvas bastante planas en geometría revertida. 38, bueno, yo puedo llegar a tener una lente con la curva secundaria que tenga 48 dioptrías, a ese nivel de desfasaje. Pueden ser 48, pueden ser 46, eso lo puedo ir variando. Y esa variación es la que me va a determinar que la lente suba o baje su altura sagital. Es un tema importante este, porque en las lentes Square Lens de geometría revertida, nosotros tenemos 3 lentes para probar de la caja de prueba, con distintas alturas sagitales. Y tomamos esas de referencia. Una vez que uno prueba esas lentes y determina, bueno, quiero que la lente definitiva me quede 100 micras más alta o 150 más abajo, uno define cuánto es la corrección que hay que hacer y se le pide al laboratorio esa modificación. Dice, yo probé la lente número X de geometría revertida y quiero que me fabriquen una lente con tantas micras menos o tantas micras más. Y el laboratorio lo que va a hacer automáticamente es modificar la curva secundaria, la curva revertida, haciéndola más cerrada o más abierta para que la lente suba o baje, alcanzando la cantidad de micras de sagita que uno está solicitando. Se puede medir también en micras de elevación, pero la forma más práctica es en dioptrías. La geometría revertida va a ayudar en algunos casos a que la lente se centre mejor, porque actúa como un reductor de bóveda. Si tenemos una córnea que tiene mucho juego a nivel periférico y nosotros tenemos una bóveda bastante grande, se va a tender a descentrar. Con la geometría revertida podemos achicar un poquito la parte intermedia y con menos clearance ahí de juego la lente va a quedar más centrada. Otra característica que tiene es que nos permite usar curvas a base más planas. Y eso es de mucha utilidad, especialmente cuando nosotros queremos hacer lentes delgadas. Eligiendo adecuadamente la curva base, nosotros podemos, por ejemplo, un caso donde uno tendría que pedir una lente de menos 8, menos 9, menos 10 dioptrías, quizás si cambiamos la curva base podemos hacer una lente prácticamente neutra o con 2 o 3 dioptrías, así reduciendo muchísimo el espesor. Entonces, la utilidad que tiene es que si nosotros probamos una lente de geometría prolata que tiene que llegar a una determinada altura sagital, en alturas sagitales elevadas, la curva base de las lentes prolata son bastante cerradas. Recuerden que la lente número 8, por ejemplo, de la caja,
tiene una curva base de alrededor de 6,90, si mal no recuerdo, 6,9 milímetros de curvatura. Y eso, si yo busco la lente equivalente en geometría revertida, estamos hablando de una lente que tiene curva base 9 milímetros. Entonces, entre 6,90 y 9 milímetros, la diferencia de potencia refractiva que va a generar una respecto a otra es muy, muy grande, y quizás con solamente ese cambio de curva base logramos una lente más delgada y con menos potencia. Eso más adelante lo voy a mostrar con un ejemplo, que es claro. Bueno, acá está. El ejemplo es la lente que está en la parte de arriba, es una lente de la caja de prueba con geometría prolata, donde tenemos curva base 6,75 y tiene una potencia de menos 12 dioptrías. Donde termina el lenticular frontal de la zona óptica, para generar 12 dioptrías negativas, la lente termina quedando con un espesor de 437 micras. Tengan en cuenta, en lentes esclerales, el oxígeno que va a llegar a la córnea va a depender del espesor que tenga la lente y del espesor de clearance. Entonces, cuanto más delgada sea la lente, menor espesor vamos a tener. Más oxígeno va a pasar. Aquí Hugo Soñera pregunta, Hugo, en un queratoglobo una geometría inversa es recomendable. Es probable, no puedo dar una respuesta rotunda para todos los queratoglobos. El queratoglobo se caracteriza porque tiene mucha curvatura, prácticamente la totalidad de la córnea, y la variación de curvatura entre la córnea y la esclera es muy pronunciada cuando uno va llegando al limbo. Entonces ahí, en realidad, lo que nosotros estamos necesitando es que la zona limbar de la lente tenga un cambio de curvatura muy abrupto. Ese cambio de curvatura generalmente lo logramos solicitando zona limbal cerrada 1 o cerrada 2, que lo que hace es aumentar cuánto se va a levantar la lente a la zona del limbo, tratando de acompañar la curva del queratoglobo. En algunos casos facilita el hecho de usar una lente geometría revertida, en otros no es necesario y simplemente se puede solucionar modificando la zona limbo de la lente. Recordamos que cuando modificamos la zona limbo, cada vez que lo pedimos a plano 1 o cerrado 1, variamos 70 micras el ángulo de esa zona. Es decir, si pido cerrado 2, la lente va a subir 140 micras a la altura del limbo. Siguiendo con el ejemplo que estoy mostrando en la placa, la lente que está abajo tiene la misma altura sagital, es decir, que si yo pongo cualquiera de las dos lentes sobre el mismo ojo, me va a quedar el mismo clearance en el centro. Tenemos 6.276 micras de sagital en la lente superior, 6.276 en la inferior, exactamente la misma altura sagital. Sin embargo, la lente que está abajo tiene una curva base de 8 milímetros. Fíjense que 8 contra 6,75 de la de arriba. Y para obtener el mismo resultado refractivo, como le generé mucha potencia negativa aplanando la curva base, solamente tengo que ponerle 4 dioptrías, 25 a la lente para obtener el mismo resultado visual. Y eso me permite que el espesor de la lente cuando llego al borde del lenticular es de 299 micras. Fíjense que en la lente de arriba estoy en 437 micras y en la de abajo en 299. Le bajé casi 140 micras el espesor en la zona medio periférica a la lente. Más oxígeno, córnea más saludable. Esto tengámoslo siempre presente. Si yo pruebo una lente y tengo que ponerle mucho negativo, me puedo fijar en la caja de prueba si con una curva oblata de las tres lentes que hay de geometría revertida, quizás no pueda obtener una lente más delgada para ese mismo ojo y que la sobrerefracción me dé más baja.
¿Cuáles son las indicaciones de geometría revertida? Como recién preguntaba vos, señora. Keratotomía radial es una de las principales. Casi siempre en keratotomías radiales hay que usar geometría revertida, excepto que sea un caso muy moderado, pero la gran mayoría de los pacientes que aparecen con ese tipo de cirugías, a lo largo del tiempo se les ha ido aplanando más aún en la zona centro. Y generalmente vienen con córneas que en la zona pupilar tienen 30, 35, 33 dioptrías de potencia, muy planas. ¿Cuál es el problema ahí? Si yo pongo una lente prolata, que generalmente tiene una curva más curva, voy a estar generando un menisco positivo de líquido entre la cara interna de la lente escleral y la superficie del epitelio. Ese menisco positivo que voy a estar formando me va a obligar a que después tenga que sobrerefraccionar al paciente agregándole mucho negativo, ¿sí? Y por lo tanto, después voy a estar ordenando una lente que le genera una lente positiva de líquido y después yo tengo que hacer una lente que tenga menos 12, menos 13 o menos 14 torneadas. ¿Qué ocurre? Si la lente queda un poquito descentrada, si se mueve un poco al parpadear, todo eso va a generar una visión inestable o con halos o sombras. En cambio, si yo paso una lente de geometría revertida que tenga una curvatura cercana a la esfera de mejor ajuste de esa córnea, por lo menos de la zona central, la zona de refracción prácticamente va a ser neutra, la visión va a ser más clara, mucho más nítida porque tiene menos líquido adentro acumulado, y generalmente hay menos inducción de aberración esférica, así que el paciente obtiene un mejor resultado visual. La otra posible indicación son los trasplantes de córnea, no todos, pero principalmente, como el que mostré antes, cuando el injerto queda bastante plano y donde está unido a la córnea nativa hay como una rodilla importante, como un borde curvado significativo. Entonces, con una geometría revertida vamos a acompañar a hacer una mímica de esa forma. Cirugía refractiva de la SIC. Si es un caso moderado, casi no es necesario. Podemos usar lentes como la lente número 1 o 2 de la caja de prueba, que tienen curva base 8,5 u 8 milímetros y funcionan bastante bien. Si es una cirugía refractiva de la SIC, de las que hacían hace algunos años, antes de que empezaran a poner lentes intraoculares, y por ahí eran de menos 10, menos 11, yo he tenido pacientes de menos 12, o la SIC, que les ha quedado con mucha aberración esférica esa cirugía. En esos casos, una geometría revertida de lente funciona muy bien. Degeneración marginal pelúcida es otro de los casos porque nos produce un encurvamiento muy cerrado abajo y una superficie muy plana arriba. Entonces, si usamos una lente prolata, arriba en la parte hora 12, en medio periférica, nos va a quedar con una acumulación de líquido muy grande. Una geometría revertida reparte mejor ese perfil geométrico. Y el queratoglobo, con la salvedad que mencioné antes, que quizás lo podemos manejar con una lente prolata, solicitando el borde limbal cerrado 1 o cerrado 2. Este es un ejemplo de una ectasia post-LASIK de menos 12, que es el que mencionaba yo antes. Radios corneales tiene 775 por 982. Fíjense, 982, muy plano. Ese tipo de curvas tan planas, si nos fijamos, si yo pongo una lente con 8 milímetros de curva, me genera una lente líquida positiva muy fuerte, y después la tengo que neutralizar con corrección sobre la lente. Entonces, en este caso yo elegí una lente con curva base bastante plana, curva base 940, es bastante plana. Usualmente no se usan tan planas, pero bueno, este caso lo meritaba. Queda un clearance constante de 300 micras, 250 aproximadamente, y la potencia de la lente es de solamente menos 350. Si yo hubiera usado una curva base más curva,
ese menos 350 se hubiera transformado en menos 8, menos 9, menos 10, según lo que uno tuviera que compensar. Este es un trasplante de córnea que adquiere la forma similar a una degeneración marginal pelúcida, porque queda muy curvado abajo. Esa zona que está curvada tiene un cambio de curvatura muy abrupto, donde termina el injerto, y si se fijan la fotografía, esta es una lente de geometría revertida colocada ahí, como la lente se dobla, se cierra a la misma altura que donde termina el botón del injerto, tratando de mantener el clearance lo más parejo posible. Entonces, tenemos el uso de lentes de geometría revertida para córneas oblatas. Eduardo dice si solamente él perdió el audio. Díganme si no reinicio acá, por las dudas, o si los demás tienen audio. ¿Se escucha bien? Bueno, sigo entonces. Eduardo por ahí tendrá que reiniciar la computadora. Entonces, el uso de geometría revertida lo vamos a utilizar fundamentalmente para córneas oblatas. Miramos el perfil de córnea desde un costado, como 90 grados, nos fijamos no solamente en la córnea, sino donde termina la córnea y empieza el limbo y la esclera, cómo cambia la forma del ojo ahí. Buscamos menor espesor, mayor oxigenación, mejor centrado y evitar el arrastre de la conjuntiva. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos en la caja para hacer esto? Bueno, acá están superpuestas las tres lentes que tenemos en la caja de prueba. Fíjense que tienen sagitas bien diferenciadas. La primera lente, la lente número 11, tiene una sagita de 4144 micras. Es prácticamente esa sagita la que se necesita para una córnea regular normal. Eh, eh, Salvo que estemos hablando de una córnea más grande, pero digamos en promedio, cuando el limbo tiene, el diámetro de córnea es de 11,5 milímetros, generalmente con esa altura sagital cubrimos adecuadamente un clearance, nos queda un clearance de 300 a 350 micras, y esa lente tiene una curva base de 9,5 milímetros. Para una córnea que fue sometida a una queratotomía radial, esa lente va muy bien. La curva 9,5 nos asegura que va a estar bastante paralela a la curvatura que normalmente queda después de una queratotomía radial, y por lo tanto la sobrerefracción que vamos a tener que hacer es bastante cercana a cero. Es una lente que cuando yo la uso casi siempre tengo que poner arriba -1 o +1, pero muy cerquita de esos valores. Las otras lentes, la 12 y la 13, que están también dibujadas aquí, tienen curvas base 9,30 y 9. Y fíjense, están puestas en línea mostrando cómo va creciendo la altura sagital. Y el uso de esas dos lentes ya no es para poscirugía refractiva, sino que están orientadas a post-trasplante y post o degeneración pelúcida o un queratoglobo. Entonces buscamos curvas planas pero con mayor altura sagital. En una córnea que fue sometida a una cirugía refractiva es muy raro que tengamos que usar la lente 12 o 13 porque nos va a quedar con un clearance elevadísimo. ¿Mm? Son muy altas, están pensadas para ectasias. La lente número 11, que es la que tiene curva 9,5, es la que en una cirugía refractiva vamos a probar. Y las otras las vamos a elegir para esos casos que tienen una protrusión más significativa, bueno, buscando obtener el clearance que mejor resultado nos dé. Acá tenemos
Ahí se escucha bien, perfecto. Esta es la tabla que aparece en el manual de adaptación. Son las distintas lentes que hay de la serie E, que son de geometría revertida, la ságita que tienen, la curva base que tienen y el diámetro. Las tres que están señaladas ahí son las que están en la caja de prueba. Nosotros podemos pedir automáticamente con los otros valores y nos van a quedar con esas ságitas. O podemos usar de referencia la lente que probamos. Imaginemos que probamos la lente número 11, que es la que dice curva base 9,5, diámetro 15,5 y que tiene 4144 micras. Probé esa lente y encuentro que me queda con un clearance de 80 micras, 100 micras, muy jugado. Es posible que cuando el paciente use la lente más tiempo y se asiente, termine tocando el ojo. Entonces digo, bueno, voy a subirla un poco. ¿Cuánto la voy a subir? Supongamos que la subo 150 micras más. Entonces yo puedo indicarle al laboratorio, a GPR le digo, yo probé la lente número 11, curva 9,5, diámetro 15,5, con 4144 micras, y quiero que me fabriquen los mismos parámetros, pero que me aumenten 150 micras más. Entonces ellos van a hacer los cálculos para modificar la curva revertida, manteniendo la misma curva base que yo probé, para que quede con la altura sagital que estoy ordenando. De igual forma, yo también puedo pedir que me cambien la curva base. ¿Cuál sería el sentido de cambiar la curva base? Bueno, a veces ocurre que curvas bases muy planas, si en determinados casos, imaginemos un caso donde el paciente además tiene catarata y lo operaron de catarata, y el médico cuando colocó la lente intraocular quiso compensar parte de la miopía residual que tenía ese ojo. En esos casos, cuando yo coloque la lente con geometría tan plana, cuando sobre refraccione me voy a quedar como pasado de negativo, es decir, voy a tener que incorporarle graduación positiva a la lente. Por ahí tengo que ponerle más 3, más 4, más 5. Siempre es preferible que cuando yo adapto una lente de geometría revertida, la lente sea neutra o muy cercana a neutra o negativa. Entonces yo puedo elegir usar una curva base más curva para que la potencia que tenga que ponerle a la lente se me vaya reduciendo casi a cero. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, utilizando el Excel de cálculo de curva base que se entrega junto con la caja de prueba, nosotros ahí ponemos la curva base que probé, la potencia de la lente que probé, la sobrerefracción, y después abajo tenemos para cargar la curva base que quiero usar. Y ese Excel me calcula automáticamente, me dice cuál es la potencia que tendría que tener la lente para que se comporte igual que todos los cálculos que hice al principio. Y yo ahí puedo ir jugando, modificando la curva base hasta ver que la potencia que me quedaría de la lente es cercana a cero. Para que la lente sea más delgada, para que no se arrastre con los párpados, para que me induzca menos aberraciones cuando se desplaza un poco. Eso es un factor importante. Si alguno tiene un caso y tiene alguna duda, también me puede mandar el mail para una consulta y yo lo ayudo al respecto, porque es de mucha utilidad el hecho de jugar con las curvas base para adelgazar las lentes. Entonces, ¿qué parámetros puedo pedir de las lentes de geometría revertida? Puedo elegir la curva base, puedo elegir la ságita, puedo elegir la bóveda. Recuerden que las bóvedas vienen bóveda estándar, bóveda aumentada y bóveda reducida. Como las lentes de geometría revertida son bastante más complejas en su construcción que las lentes de geometría prolata, cada caso que se pide se calcula en particular. Porque hay muchos parámetros que se pueden combinar, entonces no es tan fácil hacer una tabla donde uno diga, bueno, paso aumentada o reducida la bóveda y me queda con tal curva base, porque después por ahí alguien quiere subir o bajar tantas micras y la cantidad de variables es muy grande. Entonces, cada caso se analiza en particular
y se diseña una lente a medida con los requerimientos que el profesional determina en base a la evaluación clínica que hizo con el paciente. También puedo pedir apoyo esférico o apoyo tórico. Recuerden que estamos hablando de una lente escleral. La lente escleral de geometría revertida tiene las mismas particularidades en cuanto al apoyo en la esclera que las lentes convencionales esclerales. Entonces, si la esclera es tórica, necesito pedir borde tórico. Si la esclera es casi esférica, puedo pedir una lente de borde casi esférico. Las lentes de geometría revertida que están en la caja de prueba son de apoyo esférico. Pero es importante evaluar el apoyo en la conjuntiva, como lo he mencionado en el módulo anterior, para determinar si la lente está comprimiendo en hora 3 y hora 9, si genera algún tipo de marca sobre la conjuntiva, para poder relajar esa compresión y que el paciente alcance un buen régimen de uso de 8 o 10 horas diarias sin inconvenientes. Bueno, eso es un poco lo que mencionaba recién, con un ejemplo práctico para que sea más didáctico. La topografía del caso inicial. Una córnea post cirugía refractiva, fíjense que tiene una depresión muy grande en el centro, tiene 35 dioptrías de curvatura en la parte en el eje más plano. 36,50 sería el promedio de las dos curvaturas, equivale a 9,30 milímetros de curvatura. La sobrerefracción de ese paciente da más 3. Entonces, si yo modifico la curva base a 8,60, lo que estoy haciendo es elegir una curvatura, una curva base de la lente, que es 3 dioptrías más curva que la lente, que la curva base que yo probé de 9,30. Como es 3 dioptrías más curva, me genera un más 3 de potencia de la cámara líquida que está entre la curva base de la lente y el epitelio. Y ese más 3 líquido me elimina la potencia de la lente. Entonces yo puedo ordenar una lente con curva base 8,60, sin graduación, neutra, y la lente que obtengo es más delgada que la que obtendría si yo pido una lente con curva base 9,30, con potencia más 3, ya de por sí una potencia de más 3 me va a generar un espesor de centro de alrededor de 450 micras, 460 micras. Mientras que si yo la pido neutra, puedo manejarme con un espesor de 300 micras aproximadamente. Y recordemos siempre que en lentes esclerales, todo lo que esté a nuestro alcance hacer para darle más oxígeno, eso el ojo lo va a agradecer muchísimo. Son pacientes que usan muchas horas al día, si tiene muy poco caudal de oxígeno, a la larga pueden desarrollar neovasos. Si tienen un trasplante, podemos comprometer la salud endotelial y reducir la vida útil del trasplante. Así que siempre tenemos que tener muy presente cuando trabajamos con lentes esclerales cómo hacer, o todo lo que esté a nuestro alcance, para maximizar la transmisión de oxígeno en ese ojo y que eso nos asegure el beneficio clínico del paciente en el largo plazo. Bien, creo que esto es todo en lo que respecta a lentes de geometría revertida. Los escucho si alguno tiene alguna duda, así la despejamos. Recordemos que tenemos 3 lentes en la caja de prueba con geometría revertida. La lente número 11, la 12 y la 13, que son las que tenemos acá. Una con curva 9,50, la que sirve con curva 9,30 y la más alta con curva 9. Si tenemos una córnea con cirugía refractiva baja, de una miopía baja, no arrancamos con estas, arrancamos con la lente número 1 de la caja de prueba, que tiene curva base 8,50. También podemos usar la lente número 2, que no es geometría revertida, y tiene curva base 8, para los casos más moderados. Ahora, cuando nosotros vemos que la curvatura de la córnea
se torna muy plana, ahí pasamos a este tipo de lentes. Un valor que es de gran utilidad es guiarnos con la esfera de mejor ajuste que nos brinda el topógrafo. La esfera de mejor ajuste nos dice cuál es la curvatura más parecida al promedio de toda esa forma. Entonces, en base a ese valor, nosotros podemos elegir la curva base de la lente más cercana y es la que nos va a dar el clearance más homogéneo en toda esa superficie. Bien. Bueno, me parece que no hay preguntas. O no se entendió nada, o todos se entendieron todo, o se durmieron. Las lentes las podemos pedir en material de, bueno, en el material que se fabrican las lentes de GPerm, en material de 100 DDK. Alejandro pregunta, en el ejemplo final, cambiar la curva base no modifica la altura sagital. Bueno, sí, si uno solamente pide cambiar la curva base, se va a modificar la altura sagital. Por eso es importante que en estos casos analizarlos puntualmente. Entonces uno le tiene que indicar al laboratorio, yo quiero esta lente con esta altura sagital, pero quiero que usen la curva base X, que yo elijo, y que le pongan tal potencia. Entonces, lo que van a hacer en el laboratorio es rediseñar la lente modificando la curva secundaria para que sea más cerrada o más plana, para igualar la altura sagital que uno ordenó de entrada. Y de esa forma se compensa la variación de altura sagital generada por el cambio de curva base. ¿Entendió? Perfecto. Bien. Generalmente son escasas las variaciones de sagita por cambiar la curva base, porque tengamos en cuenta que en las lentes de geometría revertida la curva base es más chica, debido a que está la geometría revertida también, y ocupa más o menos entre 8 o 9 milímetros centrales. Entonces, como solamente se modifica eso, si yo cambio de 930 a 860, por ahí me varía 70, 80 micras la altura sagital. Es fácil de compensar modificando las otras curvas. Juan pregunta si hacen envíos a Perú. Bueno, eso lo tenemos que hablar con el laboratorio GPerm. Yo hago la parte de consultoría, pero yo no soy, no comercializo las lentes de GPerm, así que puedes consultarlos directamente a ellos, a ver si están trabajando con envíos a Perú. Bien. Bueno, si no tenemos más dudas, el próximo módulo que nos queda, el último ya, para, para finalizar el año, sería el de lentes de ortokeratología, que es un sistema nuevo que está lanzando GPerm, donde con solamente 18 lentes se puede ya comenzar a hacer ortokeratología para correcciones hasta -6. Es un sistema que funciona con caja de prueba y análisis del fluorograma y de la topografía. Así que la próxima clase la vamos a dedicar a eso, a explicar en qué consiste la caja y cómo es el sistema de adaptación, para que quien esté interesado y quiera comenzar con ortokeratología tenga una opción disponible. Bueno, les mando un saludo a todos, buenas noches, muchas gracias por
quedarse hasta esta hora aquí. Y bueno, nos vemos la próxima clase. Ahí Roberto les estaré enviando la invitación. El 6 de diciembre, jueves 6 de diciembre, ya lo puse. Muy bien. Buenas noches para todos. Muchas gracias por todo.